En este video te voy a mostrar cómo crear líneas en CorelDRAW usando tres herramientas. Estas son mano alzada, polilínea y línea de dos puntos. Las líneas son trayectos que precisamente se crean entre dos puntos y estas pueden tener varios segmentos, ya sean curvos o rectos. Lo que conecta a dichos segmentos se conoce como nodos, que visualmente en CorelDRAW los vemos como pequeños rectángulos sin relleno. Los nodos requieren de varios videos aparte, así que en este video no hablaré sobre ellos, solo sobre cómo crear líneas. Voy a empezar hablando sobre la herramienta de mano alzada. Esta herramienta permite dibujar líneas como si lo hiciéramos a mano, de ahí su nombre. Vamos a crear líneas irregulares conforme arrastramos el mouse, aunque también permite crear líneas rectas o una combinación de ambas. La herramienta aparece en este grupo, es la primera de ellas, mano alzada. Y lo único que vamos a hacer es hacer clic y arrastrar en la dirección que queremos y vemos cómo se empiezan a crear estas líneas irregulares. De ahí que se llame mano alzada, es como si tuviéramos en la mano un lápiz y empezáramos a dibujar. Una vez que creamos los trazos que deseamos, soltamos el botón del mouse y automáticamente las líneas se suavizan. Los bordes no quedan tan duros como en un principio y esto del suavizado se hace precisamente con esta propiedad que tenemos aquí. Pueden modificar este valor y dependiendo del valor que tenga es el suavizado que tendrá la línea. Voy a eliminar ambas líneas. Ahora para crear líneas rectas debemos hacer clic y después mover el cursor soltando el botón. Vemos cómo se crea una línea recta. Cuando volvemos a hacer clic, esa línea recta finaliza en este segundo punto. Realmente se crean líneas de dos puntos cuando hacemos esto, clic, soltar el botón, arrastrar, mover el mouse hacia la dirección en que queremos que se cree esta línea recta y hacemos clic nuevamente para finalizarla. Ahora podemos crear líneas irregulares y rectas en un mismo trayecto. Vamos a empezar creando una línea irregular, hacemos clic. Sin soltar el botón, arrastramos, llegamos al final de ese trayecto, soltamos el botón del mouse, se ha creado la línea irregular. Ahora nuevamente en esa posición hacemos clic, soltamos el botón y ahora voy a crear una línea recta, la dejaré más o menos aquí. Voy a hacer clic para finalizar el trayecto de esta línea recta y ahora nuevamente haré clic y sin soltar el botón, otra línea irregular y así sucesivamente podemos crear varios segmentos rectos e irregulares con esta técnica. Al final, inclusive podemos cerrar el trayecto. Por ejemplo, voy a hacer clic nuevamente en esta zona. Sin soltar el botón voy a crear otra línea irregular y cuando llego al final, lo que voy a hacer, cuando aparece esa flecha, es soltar el botón. Esa flecha me está diciendo que se va a cerrar el trayecto justo con la línea que teníamos en esa posición, que en este caso fue el inicio de esta línea irregular. Ahora he creado una forma cerrada. Las formas cerradas pueden colorearse, como estás viendo ahora mismo. Voy a eliminar esta figura. Conforme estamos creando las líneas, podemos moverlas a una nueva posición. Por ejemplo, voy a crear una línea irregular y no he soltado el botón del mouse. En vez de eso, presionaré el otro botón. Es decir, voy a mantener presionados los dos botones y una vez que estén presionados, muevo el mouse y vemos cómo se mueve la curva. Esto es, si estamos dibujando y no queremos que esté en esa posición la curva, podemos presionar el otro botón y moverla a la posición deseada. Podemos usar con las líneas rectas un ángulo de restricción, es decir, que esa línea recta se cree exactamente en un ángulo específico. Voy a hacer clic, soltar el botón y vemos cómo podemos rotar esta línea 360 grados. Pero si queremos que esta línea se genere exactamente en un ángulo específico, podemos mantener presionada la tecla control mientras creamos la línea recta, al mismo tiempo que movemos el mouse hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Automáticamente la línea, como puedes ver, se mueve en ángulos, creo, de 15 grados. Y digo creo porque esto va de... Inclusive puedes ver abajo en la barra de estado cómo aparece el ángulo. Es el que estoy marcando ahora mismo. Si muevo el cursor hasta que se mueva la línea a un nuevo ángulo,
vemos que efectivamente se cambia de 15 en 15. Así que una vez que esté en el ángulo deseado, simplemente soltamos la tecla control y hacemos clic y automáticamente se habrá creado esa línea con los grados especificados. Y esto del ángulo de restricción es válido para las otras herramientas de línea, así que no va a ser necesario que te lo mencione. Incluso muchas herramientas de forma y figuras permiten también esto. Por último, con esta herramienta también podemos regresarnos en caso de que no nos guste la línea que estamos creando. Por ejemplo, voy a suponer que empiezo a crear una línea irregular y en ese instante tal vez moví de más la mano o no sé, estornudé, tosí y al hacerlo pasó algo similar a lo que acabo de hacer. Se movió el mouse y por lo tanto se creó una línea no deseada. ¿Qué podemos hacer para revertir este error? Fácil, mantenemos presionada la tecla mayúscula y una vez que lo hacemos vamos a regresar el cursor por la misma posición en que creamos ese trazo y vemos cómo aparece un color rojo. Ese color rojo nos está indicando que estamos eliminando esa porción de la línea y conforme estamos regresando se va a ir eliminando o viceversa, si seguimos regresando la vamos a conservar. Así que voy a suponer que precisamente esa porción no me gustó o realmente no era parte de lo que quería hacer porque por accidente la creé. Entonces con la tecla mayúscula presionada me regreso y una vez que se marque en rojo suelto el botón del mouse y automáticamente se habrá eliminado. Esto en caso de que la línea se haya creado como nosotros lo deseábamos, pero si pasa que todavía queríamos seguir dibujando, entonces lo que vamos a hacer es mantener presionada la tecla mayúscula, eliminar esa porción, soltar la tecla mayúscula y seguir dibujando. Esta es otra forma de crear las líneas y eliminar una porción en caso de que se haya creado accidentalmente. Voy a usar ahora la herramienta polilínea. Esta herramienta es similar a la herramienta que acabamos de ver, la de mano alzada. La diferencia es que con polilínea podemos dibujar rápidamente segmentos curvos y rectos sin clics extras del ratón, ya que al mantener presionado el botón del mouse podemos crear líneas curvas y cuando lo soltamos líneas rectas y así sucesivamente para finalizar el trayecto de las líneas curvas o rectas, según sea el caso, tendremos que hacer doble clic. A diferencia de la herramienta de mano alzada, para seguir creando nuevos trayectos debemos hacer doble clic y con esta polilínea es más fácil. Voy a hacer clic, voy a mover el mouse, voy a hacer clic, voy a mover el mouse. Vemos cómo rápidamente se empiezan a crear líneas rectas. Si queremos líneas curvas, entonces mantenemos presionado el botón y empezamos a crear las líneas irregulares. Y una vez que lo soltemos, se van a seguir creando las líneas rectas. Y podemos seguir así dependiendo de las necesidades que tengamos. Voy a llegar al final o al inicio del trayecto y vemos cómo aparece la palabra nodo y aparece esa flecha característica que nos indica que se va a cerrar el trayecto una vez que hagamos clic. Ya se ha cerrado. Creo que no hay más que decir sobre esta herramienta. Podemos crear muchos segmentos rectos y después si queremos agregar segmentos irregulares o una combinación de ambos, rectos e irregulares. Por último voy a hablar sobre la herramienta de línea de dos puntos. Esta herramienta va a crear líneas rectas entre dos puntos y aunque parecería que es algo muy simple lo que hace, tiene otra característica adicional que la hace muy interesante y es la de crear líneas rectas perpendiculares. Tomando como referencia otra línea existente, voy a seleccionar esa herramienta, línea de dos puntos, voy a hacer clic, arrastro, suelto y se crea la línea recta. Así de fácil, clic, arrastrar y soltar. Lo que te decía es esta propiedad, bueno, tiene dos, pero primero voy a hablar sobre esta, es la de crear líneas perpendiculares. Vemos cómo cambia el cursor. Perpendicular se refiere a crear un ángulo de 90 grados respecto a otra línea existente. En este caso voy a utilizar esta línea. Lo único que voy a hacer es colocar sobre el borde y que aparezca precisamente la palabra borde y una vez que lo hago voy a arrastrar y vemos cómo se crea la línea perpendicular y si movemos esa línea se va a mover a lo largo de la línea existente.
Aquí parecería que no tiene mucha ciencia porque es una línea recta sobre la que estamos dibujando esta otra perpendicular, pero ahora vas a ver algo más interesante y es crear una línea perpendicular sobre una línea curva. Esto sí que es interesante y lo vas a ver. Voy a seleccionar nuevamente esta herramienta y voy a acercar el cursor y ve lo que ha pasado. Ha creado una línea perpendicular, pero lo interesante viene a continuación. Si movemos el cursor, vemos que la línea se va adaptando al trayecto. Dependiendo de la posición que tenga, se va a crear esa línea perpendicular. Y una vez que soltamos, se crea. Por alguna razón, saltó hacia este borde del círculo. Lo importante es que veas cómo funciona. Acercamos al borde, arrastramos y automáticamente se crea una línea perpendicular. Y ahora mismo voy a hacer esto que estás viendo como una especie de cabello para este círculo. Y vemos cómo rápidamente se pueden crear estas líneas perpendiculares a esta otra existente. Nos va a ahorrar mucho trabajo porque si creáramos estas líneas de forma manual, sin la ayuda de una herramienta como esta, sería muy tedioso. Incluso esto que acabo de hacer, que se ve muy simple, pero adivinar exactamente el ángulo de rotación sí que va a ser complicado. Pero con esta línea únicamente arrastramos sobre el borde de la línea existente y automáticamente se va a crear una línea perpendicular. Podemos crear, como ya viste, el número de líneas que sean necesarias. También podemos cambiar su tamaño, como estás viendo. La utilidad que tiene esta herramienta es muy interesante porque existen muchos dibujos o formas o diseños que podemos crear utilizando esta técnica de líneas perpendiculares. Ya más adelante se te ocurrirá alguna, incluso tal vez al final de este primer curso de introducción a CorelDRAW encuentre algún ejemplo práctico para usar esta herramienta. Esta herramienta, como viste, también tiene otra propiedad que dice línea de 2 puntos tangencial. Tangencial se refiere a tangente, algo que, si recuerdas lo que vimos, bueno, en mi caso, lo que yo vi en la escuela hace ya varios años, sabrás en qué consiste. Selecciona la herramienta y colocas sobre el borde de una curva, en este caso de un círculo, y vemos cómo conforme mueves el cursor se sigue creando esa recta. Por eso se llama recta tangencial. Es lo que se conoce en geometría como tangente, que como esto no es clase de matemáticas, no te voy a explicar exactamente en qué consiste, pero si investigas en internet, si es que no sabes, verás lo que es. Si usamos esta recta tangencial en otra línea recta, el resultado es diferente y vemos que lo único que va a pasar es que se crea una inclinación a partir del punto donde se hizo clic en la recta. Es decir, si hago clic aquí, ese será el inicio de la recta y el final va a ser donde yo decida y como puedes ver va a tener una inclinación. Y estas son las herramientas de mano alzada, polilínea y línea de 2 puntos.